Recorrer la gran Ciudad de México de punta a punta en un solo día visitando sitios por demás interesantes es totalmente posible a bordo del Turibús. Del centro a Coyoacán hacia el sur y a la Basílica de Guadalupe rumbo al norte será sumamente sencillo. Quédate conmigo hasta el final de este video para que conozcas a detalle este formidable recorrido. Mis muy queridos amigos, de verdad me sorprendió todo lo que pude hacer en un solo día acompañado por Dulce, mi esposa. Les cuento y les voy a dar los siguientes consejos. Primer consejo, aborda a las 9 de la mañana para que aproveches al máximo todo el día. Otro consejo es que cuides mucho el brazalete que te dan, así como el ticket con el código QR. Y es que a lo largo de las 4 rutas vas a poder subir, bajar, esperar otro turibús, pero en todo momento te van a pedir esto, ticket y brazalete. Lleva sombrero o gorra, más no sombrilla, porque esa está prohibida. Y créemelo, súper recomendable, llévate un suéter, y no porque haga frío, sino más adelante te voy a explicar por qué. Nosotros abordamos el turibús en punto de las 9 de la mañana en el centro histórico. Los autobuses se estacionan a un costado de la Catedral Metropolitana, justo frente al Monte de Piedad. Debes saber que existen 4 rutas: Centro Histórico, Sur Coyoacán, Polanco y Basílica. En estos mapas se indican las paradas donde puedes bajar o subir. Y es que en cada una de esas paradas te van a estar avisando a través de las bocinas qué es lo que tú puedes conocer en los alrededores. Al descender del turibús podrás visitar Plaza de la Santa Veracruz, Museo Franz Mayer, Iglesia de la Santa Veracruz y Templo de San Juan de Dios. Y una vez que desciendes, el autobús va a seguir su marcha, pero aproximadamente cada media hora va a pasar otro que vas a poder abordar para continuar con tu camino, por lo que realmente puedes tardarte todo el tiempo que desees en las paradas, pero sí te sugiero que no te tardes mucho tiempo para que puedas disfrutar de las 4 rutas. En nuestro caso, mis queridos amigos, hicimos este recorrido domingo por la mañana. Toma en cuenta que debido al paseo ciclista, este día lo que es la ruta Centro Histórico cambia, no puede llegar hasta el auditorio, por lo que se desvía hacia la Fuente de Cibeles, y ahí es donde hace, digamos, la última parada. En las bocinas se van señalando los puntos de interés más importantes con un breve resumen de los mismos. Aunque el audio es en español, te dan unos audífonos por si deseas conectarlos en estas entradas, donde podrás escucharlo en distintos idiomas. También cuentan con puertos USB para que puedas cargar tus dispositivos. Al inicio del recorrido te indican el reglamento que, desde luego y por tu seguridad, hay que respetar. No se puede estar parando en el trayecto, no levantar las manos, no llevar sombrillas, ya que pasamos por cables y ramas a baja altura. Te comento que puedes comprar tus boletos en línea, en la app o bien en las terminales y algunos puntos de ascenso y descenso. Y para que conozcas todos estos puntos, realmente yo sí te sugiero que te descargues la app de Turibús, que la verdad es bastante buena, está bastante completa. Por ejemplo, aquí tú le puedes picar dónde vienen las paradas y mira, pues aquí te señala, por ejemplo, si nos vamos a lo que es la ruta del centro histórico, pues la número 1 es Plaza de la Constitución y así te vas, ¿no? La número 10, por ejemplo, pues es la Plaza Manuel Tolsay, así de acuerdo a la ruta en la cual tú estés viajando. Viene también una parte que es Explora, y este está bien interesante porque aquí lo que te señala es cuáles son los circuitos y qué es lo que vas viendo y tiempos de recorrido y demás. Por ejemplo, circuito Centro Histórico tiene 16 paradas, como observamos en la pantalla, y el recorrido dura 2 horas 30 minutos, circuito Sur 2 horas, circuito Polanco 2 horas, circuito Basílica 2 horas, y bueno, el número de paradas, por ejemplo, entramos aquí a lo que es el circuito Centro Histórico, y aquí miren, viene que pues salimos de lo que es Auditorio Nacional Campo Marte y vamos pasando por el Museo de Arte Moderno, Fuente de Cibeles, y si tú le picas, por ejemplo, no sé, aquí, Fuente de Cibeles, pues trae una fotografía de la fuente y te trae una breve explicación de qué se trata este lugar que vas a visitar. Por ejemplo, lo que es la ex glorieta de Colón, igual le picas y aquí te viene pues una explicación. Incluso si tú le das play, mira. Monumento dedicado al descubridor de América, Cristóbal Colón. Fue donada por el empresario Don Antonio Escandón y diseñada. Te da esta explicación que es la que tú además vas escuchando en las bocinas del Turibús. También tiene otra cuestión que es lo de ayuda, y aquí te vienen, por ejemplo, todos los circuitos, las paradas, los horarios que pues son de lunes a domingo, tengo entendido. Bueno, aquí tú lo vas a ver todo, pero es de 9 de la mañana a 7 de la noche, ¿no? Viene también para que tú compres aquí
y lo que pues hay distintos paquetes que tú puedes adquirir. Entonces, realmente digo, sí trae muchísima información, promociones, atención al cliente y demás. Sí viene muchísima información que es bien interesante, pues que tú le eches un ojo a esta aplicación, la descargues, incluso viene ahí una galería. Yo imagino que si tú tomas unas fotitos y las subes a esta galería, seguramente las han de publicar en algunas de las redes sociales. Así es que, pues está, como te decía, para los sistemas operativos iOS, Android. Entonces, está padre la aplicación, bájala, descárgala, incluso antes de que tomes el Turibús para que aquí te enteres perfectamente bien, sobre todo de precios, promociones y demás. En el caso de la ruta Centro Histórico, que como te decía sale a un costado de la catedral, primero tomas la calle de Tacuba, atraviesas el eje central, sigues por Avenida Hidalgo, agarras un cachito de Paseo de la Reforma, le das toda la vuelta al Monumento a la Revolución y luego vuelves a agarrar todo Reforma hasta el auditorio, salvo como te decía los domingos por el paseo ciclista. Ese día fuimos turistas en nuestra propia ciudad y créeme que aprendimos datos bien interesantes que además muchos de esos no conocíamos. En la entrada se puede admirar la estatua del Caballito, considerada la segunda estatua de bronce más grande del mundo y representa al rey Carlos IV de España. Estamos circulando por la Avenida Mazarik, fundada en 1936 por el presidente Lázaro Cárdenas. El templo de San Hipólito o el de San Juditas Tadeo, como lo conocemos cariñosamente, es el segundo más visitado después de la Basílica de Guadalupe. Un dato importante es que es la única iglesia de la ciudad que ofrece misa para sordomudos. Del Zócalo llegamos a la Fuente de Cibeles. Esperamos más o menos media hora, nos dio muy buen tiempo para buscar un Oxxo, comprar un cafecito, comprar un agua. Alrededor hay unas bancas para que tienes ahí tantito, hay sombrita, está muy rico el lugarcito y luego abordamos la ruta sur hacia Coyoacán. Tomamos Avenida Insurgentes y rodeamos el World Trade Center, una de las paradas donde puedes ascender y o descender. Fue remodelado y abierto como World Trade Center en 1995. Tiene 52 pisos y mide 230 metros de altura. Luego circulamos por Revolución y Circuito Interior para finalmente entrar a Coyoacán, donde baja muchísima gente para visitar el mercado, el centro y la imperdible Casa Azul donde vivió el artista Frida Kahlo. En nuestro caso decidimos volver a la Glorieta de Cibeles. De regreso pasamos por lo que es la Colonia Condesa. Ya aquí en las Cibeles tomamos de nuevo el autobús hacia el centro histórico. Pasamos por la Colonia Roma y la Colonia Juárez. Hace escala en lo que es el Museo de Cera y el Museo de Ripley. Como la app trae GPS, te va indicando en tiempo real tu trayecto. Y como te comenté, también te indica las paradas. De nuevo en el Zócalo cambiamos de ruta, pero ahora hacia la Basílica de Guadalupe. Personas que quieran tomar circuito Basílica, aquí pueden descender. Nos llevó por eje central para luego tomar Reforma y Calzada Guadalupe, atravesando por la zona de Tlatelolco. Unos metros antes de llegar a la Basílica se vuelve a detener el autobús, ahí esperamos más o menos otra media hora y es que muchas personas bajan para visitar a la Morenita del Tepeyac. Oye, ¿te acuerdas que al inicio te dije que te sugería y te dábamos el consejo de que llevaras un suéter? Bueno, realmente te va a servir un chorro porque en estos lugares donde el autobús se queda mucho rato parado y el sol pega muy duro, sobre todo el sol cenital, pues los asientos se calientan de una forma de verdad impresionante. Por eso agarras tu suétercito o algo, lo pones en tu asiento y ya te sientes y vas bien cómodo porque créeme que sí te va a servir bastante. Te lo decimos por experiencia. Ya de regreso tomamos la calzada Misterios y luego Reforma, Avenida Juárez y de nuevo llegamos al Zócalo para tomar por segunda ocasión la ruta Centro Histórico. Y ahora sí, como el paseo ciclista termina a las 2 de la tarde, pudimos llegar al Auditorio Nacional. Aquí no me detendré mucho a platicarte lo que vimos en Reforma porque este recorrido ya lo hice a pie y te lo describí en otro capítulo que te voy a compartir al final de este video. Si tú no lo viste es porque seguramente no estás suscrito a este canal de YouTube, pero nunca es tarde. Lo puedes hacer en este momento picándole al botoncito rojo que se encuentra justamente en la parte de abajo y activando las notificaciones para que la plataforma te indique en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Para ti es totalmente gratis y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando y otro tipo de contenidos. Ahora que si tú eres muy generoso y tu bolsillo te lo permite, pues también me puedes apoyar con un donativo de PayPal. Te estoy dejando el enlace aquí abajo en la caja de descripción.
Seguimos con el recorrido y llegamos al Auditorio Nacional para abordar ahora el circuito Polanco, donde recorremos avenidas principales como Presidente Mazarik. En la ruta de Polanco, el turibús hace escala en lugares como Plaza Antara, Acuarium Bursa, Museo Sumaya. De hecho, nosotros nos bajamos en el Acuarium Bursa para conocerlo, pero eso ya te lo estaremos platicando en otro video. Cuando salimos del Acuario, esperamos el turibús en el mismo punto para ir hacia el Auditorio Nacional. ¿Pero qué crees? En ese momento estaba lloviendo y el turibús no corta servicio a pesar de la lluvia. Pero si tú quieres disfrutar y vivir la experiencia de estar en el segundo piso acá con la lluvia pegándote en el rostro, acuérdate que por aquello de los cables, los semáforos, no te permiten que tú abras una sombrilla. Bueno, pues en este punto te quiero comentar que el turibús tiene un precio aproximado de 210 pesos por persona, y te digo aproximado porque por eso sí te sugiero que mejor bajes la aplicación y cheques ahí los precios, ya sea que seas de INAPAM, que seas menor de edad, o algo bien interesante es que hay paquetes, entonces tú puedes disfrutar distintas experiencias, por eso mejor baja la aplicación y chécalo ahí. Bueno, pues nosotros llegamos al Auditorio Nacional y hasta ahí fue el final de nuestro recorrido, ya pues de ahí tomamos el transporte público para regresarnos aquí a casa. Y también aquí termina este video, pero espérame tantito antes de que te vayas, me encantaría que me dejaras aquí abajo en la caja de comentarios cuál fue la ruta que te gustó más, que disfrutaste más, o que te gustaría vivir. Todo eso déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios. Y mis muy queridos amigos, pues si este video les gustó o de alguna forma les fue de utilidad, les pido que me dejen un like, una manita arriba, desde luego una suscripción a este canal de YouTube y activa la campanita para que seas de los primeros en enterarte en qué momento estoy subiendo un nuevo video. Nos vemos y nos escuchamos, creo que se me salió un gallo. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.